Buenas noches. Hoy vamos a contar un relato de posesión. Sé que es un tema delicado. Algunos lo van a tomar como entretenimiento y a otros puede que estas historias les traigan a la mente algo personal. Para entrar un poco en lo que vamos a hablar, definamos un poco el tema de posesión. ¿Qué es la posesión? Bueno, obviamente es un tema acuñado por la religión. La ciencia diría que simplemente es un problema mental, así que esto no existe. Pero los poseídos nos dirán que no, en la mayoría de los casos incluso buscaron ayuda psicológica, terapia. Si nos referimos únicamente a las posesiones que han sido aceptadas por la iglesia, porque no todas, como hasta en una enfermedad, no todos los casos llegan hasta, hasta un sacerdote o alguna ayuda del clérigo, sino que algunas personas simplemente viven la experiencia y no la cuentan o solo queda dentro de la familia, porque es un tema tabú, es vergonzoso y puede hacerte sentir que eres muy ignorante y que todavía tienes creencias muy desfasadas de la realidad. Este relato nos llega de parte de una persona, no vamos a dar datos porque respetamos su intimidad y su privacidad. Lo voy a contar en primera persona para que puedan entender cómo se sintió y cuáles son los síntomas que lo diferencian completamente de cualquier otra enfermedad. A la posesión se la describe como una enfermedad del alma, en la que un ser infernal se apodera de las acciones, pensamientos e incluso de la salud de la persona que está comprometida con esta situación. El primer síntoma que tuvo es muy común y sé que todos van a decir, bueno, era una persona con depresión, estaba pasando por una mala racha. Pero con un poquito de apertura mental se van a dar cuenta que esta historia va a desencadenar de una forma muy distinta a una enfermedad mental. Esa noche me desperté. Había tenido en los últimos días mucho trabajo. En mis estudios también estaba agobiada, así que supuse que toda esa carga de estrés me estaba afectando. Me levanté y lo primero que hacía siempre al levantarme era intentar buscar alguna luz para tomar un vaso de agua y volver a acostarme, pero era un extraño sonido, como un chasquido extraño, y pensé que algo le pasaba a mis oídos o que tal vez había algún fallo eléctrico, así que intenté prender la luz para saber que todo estaba bien. Me volví a acostar, pero el sonido continuaba y ya no era un sonido que se sintiera tan sintético, sino que se asemejaba un poco a una queja, como cuando alguien siente un dolor terrible pero apenas tiene fuerzas para quejarse. Eso me estremeció. El resto de la noche no pude dormir porque el sonido no se iba, pero cuando los primeros rayos del sol llegaron, el sonido desapareció y pensé, estoy perdiendo la cabeza, estoy muy cansada, necesito tomar algo y seguro mañana ya no voy a volver a tener estas tonterías en mi cabeza. Ese día fue fatal. Alguien que no duerme no, no puede lidiar con un día. Cuando llegó la noche ya no tenía las ganas normales de dormir, sino que me sentí inquieta. Como cuando tienes la impresión de que algo no está bien, pero no estás seguro de qué. Ni siquiera era ansiedad pura, era simplemente como una incomodidad leve. Apagué la luz, me cobijé, cerré los ojos y otra vez el sonido.
Ya no era un chasquido ni un quejido, eran voces, voces, voces de muchas personas que hablaban, pero en una lengua que no podía entender. Era, no sé, ni siquiera podría describir una lengua que se asemejara, tampoco soy una persona que tenga un amplio conocimiento en diferentes idiomas, pero por lo menos no era inglés, no era español, no era ninguna lengua romance porque tienen cierta similitud, no, no, era algo extraño, un sonido extraño, pero eran muchas voces y algunas eran masculinas. Esa noche me preocupé más, dije, no, esto es un delirio. ¿Saben que la brecha entre la esquizofrenia hay una edad en que se presenta, más o menos desde la adolescencia hasta los 30 años, es una edad en la que la probabilidad de que sufras esquizofrenia es muy común y es la edad en la que se suele diagnosticar. Así que eso fue lo que pensé, esto es esquizofrenia, así empieza, escuchas voces, no puedes dormir, al día siguiente ya no quería comer y mi preocupación era, por Dios, tengo un problema mental grave, voy a tener que vivir medicada el resto de mi vida. Cuando llegó el mediodía dije, bueno, hay que pensar con calma, hay que ir al doctor, no hay que automedicarse porque eso solo empeoraría mis síntomas. Eh, Soy una persona que no bebe ni fuma, no me drogo, así que no creo que sea ninguno de esos temas los que esté afectando mi mente, pero dije me voy a dar un par de días más porque de todas maneras ir al médico es enfrentarte a la realidad, pero también es aceptar que puede ser algo que cambie tu vida de forma permanente, ¿no? Si tengo una enfermedad mental, voy a tener que lidiar con ella por el resto de mi vida, entonces quiero tomarme un tiempo para aceptar que estoy perdiendo la chavita. Esa noche las cosas fueron a peor, porque logré dormirme. A diferencia de las otras dos noches, era tal el cansancio que me dormí. Y cuando me dormí, primero leí algo para poder descansar, para poder despejar mi mente. Y dije, no, esta noche duermo. Cuando sentí algo, sentí un peso que me oprimía. O sea, era como si algo estuviera recostado sobre mí y no me podía mover. Y lo peor es que empecé a sentir que ese algo me sostenía las piernas y los brazos. Dije, Dios santo, alguien entró a la casa, alguien quiere abusar de mí, no, no sé, o sea, era una agresión. No les estoy hablando de sentir ligeramente como que mi gato se trepó sobre mi regazo, no, no, no. Estamos hablando de manos sosteniendo y yo no pudiendo gritar. Fue en esa lucha entre intentar moverme y no poder, entre querer gritar y no poder, cuando me desperté eran las 5 de la mañana. Y toda la noche, sea una pesadilla o un delirio, pero duró toda la noche hasta que me pude despertar. E igual que las dos noches anteriores, duró hasta que el sol entró por la ventana. Sea lo que sea, hasta que el sol no entró por la ventana no me pude levantar y no me pude despertar. Y mi pensamiento era, bueno, ya perdí la cabeza. Esto está peor que nunca. Ya no solamente tengo insomnio y escucho voces, ahora esas voces me atacan, porque como me levanté no había mayores, no había nada, nada grave, el cuarto estaba tal cual, mi cama estaba tal cual, excepto un par de cosas. Me levanté y sentía dolor en los brazos y en las piernas. Y dije, bueno, el estrés y la ansiedad pueden causar dolor. Y lo que me asustó fue los moretones. Habían marcas de dedos. Y pensé, bueno, soy una esquizofrénica que se autolesiona o aquí está pasando algo peor porque nadie puede entrar a mi cuarto, el cuarto estaba cerrado por dentro, era un caso como para un detective. No quería decirle a nadie lo que me estaba pasando porque es vergonzoso decirle a las personas, ¿sabes qué? Creo que ya enloquecí. Y recuerdo sentir una terrible depresión. Sea lo que sea que me estaba pasando, estaba carcomiéndome por dentro. Durante el día, aquí empezaron otra serie de circunstancias que me empezaban a orillar a no saber qué hacer, a querer desaparecer. Empecé a tener ideas recurrentes y dije, bueno, sí, esto es algo está mal.
Eran ideas suicidas, ideas homicidas. Eh, Nunca había sido una persona lasciva, pero hasta ese tipo de ideas entraban en mi cabeza y no podía sacarlas. Y me sentía culpable, me sentía enferma conmigo misma y luego en las noches otra vez. Otra vez las voces, o si no eran las voces, sentía que esa vez sí sentí que algo me atacó, pero en las siguientes noches no ocurrió de esa manera, pero yo sentía claramente que mientras estaba acostada había gente de pie mirando. Y hasta me tapaba con la cobija porque tenía miedo. No quería levantar la cobija y ver sea lo que sea que me estaba mirando. El problema era que en una noche antes de dormir, pues me miré frente al espejo mientras me cepillaba y me preparaba para dormir. Y cuando me vi al espejo y me miré a los ojos, aparte de que me veía terrible, o sea, el no dormir no me estaba haciendo ningún favor. Y lo que vi me asustó. ¿Alguna vez alguien se ha mirado a los ojos y le ha dado miedo a lo que ve en sus propios ojos? No sé si es algo común, pero empecé a pensar, bueno, esto sí es un trastorno disociativo, debe ser algo terrible, mi mente está por los suelos. Y el mundo sigue girando. Tú sientes que estás cayendo, pero las, los días siguen siendo días, las noches siguen siendo noches, y eso te da aún más una sensación de tristeza, de abandono. Esa mañana me levanté y caminé hacia un puente. Ya habían pasado muchas noches y dirán que era cobardía y probablemente lo era porque ya no quería pensar, no me asustaba tanto lo que me pasaba en la noche, me asustaba más lo que estaba pasando en mi cabeza y las ideas con las que no podía luchar y tenía un concepto terrible de mí misma. Pensaba, soy un monstruo, soy repugnante, las cosas que pasan por mi cabeza no son normales. Me paré en el puente y pensé, lanzarme sería tan fácil y ya no tendría que despertarme y no tendría que ver a nadie y no tendría que sentirme como me siento. Y entonces vi a esa persona al otro lado del puente. Me estaba mirando. Al principio dije, esto es un delirio, estoy imaginando cosas. La ropa era muy simple. Tenía un aspecto... Hay gente que cuando la mira se ve muy distinta al resto. No sabría cómo explicar. Porque tenía unos ojos tan negros y tenía una mirada tan profunda que me pregunté, ¿sabe lo que estoy pensando? Sé que sabe lo que estoy pensando por cómo me observa. Y ni siquiera pude caminar más hacia el puente, me quedé estática mirándolo. Se acercó y lo siguiente que sentí fue que me desvanecí. Cuando me desvanecí, ni siquiera me dolió la caída, pero sé que hubo una caída, o por lo menos lo más cercano a una caída porque me sostuvo. Cuando me desperté, estábamos en un borde del puente sentados y simplemente me miró a los ojos y me dijo, te ibas a lanzar, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Yo era alguien que no hablaba con nadie, que vivía sola. Que yo le contara algo así a un completo desconocido era algo raro. Y me sostuvo la mano y me dijo, ¿por qué cargas con todo esto? Y le pregunté, ¿quién era? No quería seguir hablando a un desconocido de lo que me estaba pasando. Solo me sostuvo la mano y me dijo, vas a estar bien. Ya no se va a alimentar de ti. Pensé, bueno, yo estoy loca y esta persona está más loca que yo. Y le pregunté qué no se va a alimentar de mí. Mm, Me miró y me dijo, hay dos opciones. Los que quieren saber lo que está pasando, o puedes pasar de largo y fingimos que esto no pasó nunca. Y puedes seguir con tu vida como estaba antes de que esto pasara. ¿Y saben qué? Lo que quería decirles, no, no quiero saber nada de lo que está pasando. Y si seas lo que seas, un mago, un brujo,
o lo que diantre sea, si lo puedes resolver y yo no tengo que enterarme de lo que está pasando, mejor. No sé si mi cara era tan expresiva, pero se rió y me dijo, no quieres saber, ¿verdad? Así está bien. Y le dije, no, pero debo saberlo, porque tal vez hoy no quiero, pero mañana esto va a carcomer mi cabeza y sé que no voy a poder sacarlo de mi sistema hasta que no sepa qué está pasando. Me dijo, ¿eres creyente? Y le dije, no. ¿Vas a la iglesia? No. Pero te dedicas a alguna actividad. Y lo miré y dije, ¿qué? ¿Satánica? ¿Estás preguntándome si me dedico a alguna actividad satánica? No, no me dedico a nada. Vivo mi vida en lo posible, en el margen, en todo sentido. Y me preguntó, ¿por qué? ¿Por qué vives así? Y quería decirle, no es tu problema y me voy a largar de aquí, pero la manera en que me miraba, no sé, no me pude mover y simplemente como si fuera un autómata le contesté, porque yo vivía en un orfanato y yo odiaba mi vida y odiaba a las personas que estaban allí. Y cuando salí de allí prometí que iba a vivir para mí misma. Y la religión pues es castrante y tampoco es que me dedico a satisfacer a nadie, simplemente vivo al margen porque no quiero que nadie me lastime. Y me dijo, pero igual lo dejaste entrar. Y yo le pregunté, ¿a quién? ¿A qué? Estaba a punto de perder la razón. Me estaba sacando de quicio. No sé por qué empecé a sentirme muy enojada. Generalmente no me enojo, pero esa persona me miraba y me cuestionaba, me hacía sentir muy, muy enojada. Hasta pensé en golpearlo, en morderlo, en atacarlo físicamente. Y era una persona muy alta, así que en primer lugar no soy una persona violenta. Y en segundo lugar, si atacara a alguien, intentaría atacar a alguien pequeño por lo menos, sabiendo de que un hombre de ese tamaño podría noquearme con un golpe como si yo fuera una pulga. Y se rió de nuevo y me dijo, ¿quieres huir, verdad? Y le dije, no. Y me dice, ¿quieres golpearme? Y le dije, sí. Y me dijo, puedes hacerlo, no tengo ningún problema con ello. Y eso solo hizo que quisiera golpearlo más. Y se preguntarán, ¿en este momento esto se volvió una comedia romántica? No, no se volvió romántico. Estoy hablando de que quería matar a una persona que no conocía, que me había ayudado en ese momento, porque si me descompensé o lo que sea, estaba siendo amable. Y mi única idea recurrente era de las que yo había estado teniendo desde hace días. Quería hacerle daño. Y me sentía frenética. Creo que lo único que me contenía era su mano, porque seguía sosteniendo mi mano y mirándome. Y era lo único que apaciguaba ese deseo espantoso de atacarlo. Y me dijo, no te preocupes, siempre quieren atacarme, no pasa nada, no te sientas mal. Y luego simplemente puso la mano en mi frente y me dijo, todo va a estar bien, no te preocupes, confía en mí. Y yo no, nunca he confiado en nadie. Y me dijo, no, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero tienes que renunciar a lo que lo está alimentando. Y le pregunté, ¿alimentando a quién? En ese momento empecé a gritar y empezó a pasar gente porque yo me acerqué al puente casi en la madrugada y ya eran las 7 u 8 de la mañana y las personas nos miraron con cara de, y este par de amantes raros que están al borde de un puente y ella le está gritando. Supongo que se veía de una forma fea, se veía raro lo que estaba pasando entre nosotros. Y me dijo, este no es el lugar, caminemos. Y yo le dije, no, no voy a ir a ningún lado contigo. Y me dijo, mira, o me dejas hacer mi trabajo, o voy a tener que seguirte y voy a tener que igual hacer mi trabajo. Esto es lo que yo hago. Así que por favor colabora. No tengo mucho tiempo, pero aquí hay mucha gente y no es un buen lugar. Caminamos y llegamos a mi casa y él subió con toda la naturalidad del caso, como si fuéramos grandes amigos. Ni siquiera dudó al abrir la puerta, entró y me dijo, mira, si no hiciste un pacto va a ser más fácil, pero si lo estás alimentando va a ser más doloroso. Y yo seguía con cara de ¿a quién estoy alimentando? Ni siquiera tengo un maldito gato. Y me dijo, mira, no sé quién ni por qué, pero ese odio se exuda en ti es lo que alimenta ese esbirro. Y yo, ¿qué hace ese qué? ¿Al qué cosa?
mira, yo no soy de las que ve ese tipo de películas. No me gustan estas tonterías. Y si tú perteneces a algún grupo raro, no cuentes conmigo. Por favor, lárgate. Me miró y me dijo, mira, no tenemos tiempo. Hoy fue el puente. Mañana puede que le hagas daño a alguien y luego te lances de otro lugar. Porque tu tiempo es muy corto. Y me quedé mirándolo como, ¿qué pasa contigo, maldita sea? Sí, soy una mal intento de suicida, pero esto no me está ayudando. O sea, no me estás apoyando. Yo no le diría a un suicida, mañana te vas a suicidar. Si hay algo de lo que esa persona careciera de delicadeza. Terapeuta no era. Bueno, me sostuvo y me dijo, mira, esto te va a doler. Y yo, no, me digas que me va a doler, ¿vas a matarme? ¿Vas a violarme? ¿Vas a agredirme? Y me dijo, no, te voy a sacar un demonio. Y yo, no, ¿en serio vas a decir que me vas a sacar un demonio? Y en ese punto me dijo, has ido a una iglesia, ¿verdad? Y yo le dije, tal vez. Y te dio náuseas al entrar. Y yo le dije, sí. Y no fuiste una, sino varias veces. Y yo, sí, y esto se está volviendo feo, porque significa que no solo me acosas. Es más, en mi mente empezó a pasar la idea lógica de que el tipo se metía a mi casa y seguramente era el que me había estado agrediendo y por eso tenía los moretones. Y le dije, ¿fuiste tú? Y me dijo, no, porque yo no podría entrar a este cuarto, porque el cuarto está cerrado por dentro y tú lo sabes bien. Y sea lo que sea que te está atacando, entra contigo y sale contigo y yo jamás he hablado contigo antes de este día. Y si quieres saber, nunca antes te había visto. Pero cuando estaba cruzando el puente te vi y supe lo que tenía que hacer. Y yo, sí, claro. Y ahora cuéntame otra historia. En este punto una persona normal habría llamado a la policía y lo habría golpeado. Pero la persona anormal, que se sentía completamente mareada y asustada, no supo ni qué decirle porque el tipo me estaba, no sé, sentí que estaba en mi mente. Todo lo que yo sabía, él de alguna manera lo sabía. Y todo lo que yo no le quería contar a nadie, yo sabía que de alguna forma esta persona tenía el conocimiento de todo lo que me estaba pasando. Bueno, habló un poco conmigo y le conté cosas que no me siento cómoda de contar. Cosas que me pasaron porque la vida en un orfanato no es bonita. Y me dijo, mira, ahí te pasaron cosas y tú tienes que dejarlo ir. Porque si no lo dejas ir y no vuelves a pensar en ello, sino que lo reprimes, lo reprimes, lo reprimes, eso te va a destrozar. Me sentí incómoda porque eso era una terapia sumamente barata. Yo había ido al psicólogo, yo pagaba mi propia terapia y había hablado con mi terapeuta un par de veces y no me había ayudado en absolutamente nada. Intenté convencerla de que lo que necesitaba era algún medicamento fuerte de psiquiatría y me dijo que no. Así que un tipo cualquiera, con esa ropa oscura y con esa mirada rara, no era precisamente lo que yo necesitaba. Así que le dije que no lo necesitaba. Me tomó la mano y me dio un número y me dijo, bueno, si en algún momento tomas la decisión de hacer lo correcto, puedes llamarme. Y si no, recuerda que el fuego quema. Y se largó. Y se largó y me dejó allí con una sensación de debo cambiarme de departamento, conseguir cerraduras y buscar un mejor terapeuta, porque esto está muy mal. Pasó esa noche, pero admito que esa noche después de todo lo que había pasado, cuando me iba a dormir sentí la sensación de la mano de esa persona en mi mano y no tuve pesadillas. Y en vez de que se volviera un agresor, creo que fue síndrome de Estocolmo, porque me sentí en paz, dije, todo va a estar bien. Sí, me dijo que todo iba a estar bien. Pasaron un par de noches más y sí, empecé a sentir que todavía algo dentro de mí bullía. Un par de veces con conocidos me sentía muy enojada, tenía pensamientos feos. Y una noche simplemente lo llamé porque es lo que tenía que hacer. Por lo menos en mi mente distorsionada y loca es lo que tenía que hacer. Lo llamé y creo que eran las 5, 4 o 5 de la mañana. No había dormido. El tipo entró, me saludó con una amabilidad casi. ¿Quieren saber cómo lo sentía? Uno generalmente cuando está frente a un hombre dice, bueno, el tipo puede tener alguna mala intención,
Pero no, él era tan frío, tan metódico y me miraba prácticamente como si yo fuera un alienígena, que lo menos que pude pensar de él es que tuviera algún pensamiento pervertido conmigo. Y me dijo, ¿estás segura de que quieres dejar esto? Y yo le dije, sí. Y no sé por qué se lo dije, pero estaba totalmente convencida de que ya no quería seguirme sintiendo como me había sentido en las últimas semanas. Tipo me puso la mano en la cabeza y ustedes pensarán, ah, bueno, y se parecía a alguno de esos ritos religiosos y rezaron y luego gritaron aleluya mientras nos sosteníamos de las manos. No, eso estuvo en la cabeza, me miró y todo se puso negro. Y en esta parte de la historia cualquiera pensaría, eres una idiota, dejaste entrar a un tipo, seguramente pasó algo feo. No, me desperté como 3 minutos después, o creo que fueron 3 minutos. Me estaba sosteniendo porque me dijo, no te preocupes, es normal cómo te sentiste, cómo te sientes ahora. Y más o menos me tomó unos 7 u 8 minutos recordar cómo me sentía o qué era sentir, porque fue como si me vaciaran de algo, como si ese algo que estaba dentro de mí, que había estado arañando y pateando durante semanas, tal vez durante años, se había convertido en parte de mi personalidad y cuando se fue ya no tenía nada. No me sentía enojada, no me sentía triste, no sentía nada. Me tomó tiempo centrarme en quién era y poder reconstruir los pedazos de vida que tenía. Y luego el tipo me dijo, si tienes algún otro problema me llamas. No te preocupes, era un esbirro menor. Y se fue. Y sí, esa es mi historia de un exorcismo. Buenas noches, soy Aurelio. Briel, tengo muchas preguntas sobre el relato que acabas de contar. ¿Tú quién crees que era la persona con la que te encontraste? Yo creo que era alguien con por lo menos un conocimiento leve de exorcismo. Porque estamos hablando de que él cruzó la calle y sabía lo que le pasaba. Esto no se menciona mucho en la exorcística básica, pero hay personas que tienen la capacidad de ver lo que le pasa al otro, sobre todo si se refiere a demonios. Es muy probable que viera lo que esta persona cargaba, Por la forma que estaba vestida, me haces imaginar que era un sacerdote. pero ella no lo describe así. Entonces, ¿tú quién crees que era esa persona? No es muy común encontrar personas así. Tal vez es más común de lo que creemos. Pero debería haber sido un sacerdote, son los únicos que yo sé que pueden hacer un exorcismo. Te refieres a que conocen el rito, pero, a ver, empecemos por algo tan simple como no todos los sacerdotes tienen el don del exorcista, así que no todos pueden realizar un exorcismo. Ni siquiera todos están preparados para realizar uno, ni son aprobados por el Vaticano, porque es una rama de estudio. Y pongámonos un poco más, imaginemos que esta persona no era un religioso, porque ella no lo describe así. Sería más fácil decir un sacerdote cruzar la calle me detuvo. No, no, está hablando de que era una persona de ojos oscuros, de ropa sencilla y que entendió lo que le estaba pasando. Si es una persona que tiene un don natural, ¿Te refieres a un brujo? yo no creo que un brujo pueda sacarte un demonio. He escuchado relatos, como te decía, he escuchado relatos sobre gente que acude a brujos para poder eliminar un demonio, pero como vemos, tal vez porque es un negocio, perdón, pero es que la mayoría de brujos cobran, por no decir todos. Necesitan muchas sesiones, esta persona te cobra, te hace limpias. Ahí la idea, aquí sí voy a decir algo que la Iglesia Católica dice, que cuando se va a brujos generalmente como ellos ya de por sí trabajan con demonios, sí, ellos lo dicen. Cuando tú le preguntas a un brujo, la mayoría incluso hacen cosas como amarres, maldiciones y demás. ¿Tú le confiarías a alguien la salud de tu alma, a una persona que de por sí pacta con el mal, que trabaja en prácticamente como un mandadero del mal? Porque, perdóname, un amarre es algo terrible. Le quitas a una persona la capacidad de decisión. Y una brujería puede ser desde una enfermedad hasta algo mortal.
creas o no creas que sea posible, la idea de por sí ya es mala. Entonces, si creemos que él era un brujo, me parece poco probable. Bueno, si tú crees en los demonios, ¿por qué mucha gente no los ve? Bueno, si una persona de por sí ya tiene la influencia del mal, no va a percibir el mal. Es lógico. Si ya no necesitas estar poseído, pero si tienes vicios severos, si tienes malas costumbres, si alimentas a tu alma con comida chatarra, por decirlo de alguna manera, va a estar tan embotada que no vas a poder percibir el bien y el mal. Pero cuando una persona, digamos este hombre, tiene cierta capacidad de notarlo, ya no hay vuelta atrás. Porque si tú los ves, también te pueden ver. Eso es lógico. Y entonces, ¿cómo hizo para eliminar ese demonio y cómo entró en esa persona? Bueno, como sabemos, la capacidad de exorcismo puede ser una habilidad innata. Entonces, si naces con ella, simplemente tienes la capacidad de expulsar demonios. Pongámonos un poco religiosos. Cuando Jesús envía a sus apóstoles, les da la habilidad de expulsar demonios. No habla del rito ni de una oración, habla de una habilidad natural que Él les da, es un don, un regalo. Entonces, cuando están en presencia de uno de los apóstoles, simplemente los demonios se van. ¿Por qué algunos exorcismos toman tanto tiempo? Yo he visto documentales donde algunos sacerdotes narran que puede demorar hasta más de un año. Creo que la causa más común es la persona a la que está siendo exorcizada. Me refiero a que la víctima de posesión está tan arraigada a ese demonio y lo alimenta, como él le dijo, lo estás alimentando y no quiere dejarlo ir, no quiere dejar ir aquel vicio que es la puerta de entrada del mal. Porque un demonio es prácticamente como una piraña, donde huele sangre ataca. Si esta persona está llena de odio, si tiene algún pecado mortal, sí, estoy hablando desde el punto de vista católico, pero tienen mucha razón. En casi todos su literatura sobre exorcismo son los que tienen mayor experiencia, así que me rijo a lo que ellos dicen. El exorcismo no solo existe en la Iglesia Católica, también en otras religiones. Entonces, en ellos sí, el mal propaga el mal. Si la persona que está siendo exorcizada no quiere soltar el mal, no quiere abrirse por completo a su exorcista, contarle lo que está pasando o simplemente liberarse de corazón de lo que le está pasando, no va a poder soltarse de ese demonio. Ella nos describe que cuando es liberada, se sintió vacía, porque prácticamente ese ser que es un parásito vivía por ella y tenía una personalidad que se estaba regando y desarrollando y ella cada vez estaba viéndose más opaca, se va desvaneciendo. Entonces imagínate que estás tan frágil, tan débil, ya no tienes personalidad, no tienes una opinión. Es más fácil que el demonio te suprima y ya no te puedes liberar. Entonces, ¿un exorcismo puede ser peligroso para la víctima? Muy peligroso. Depende del tiempo que haya estado siendo afectado. Es como un cáncer. Entre más rápido se detecta, es más probable que pueda tener una mejoría porque la persona no ha disociado su personalidad. Y aquí estoy usando un término de psicología, pero es cierto. Como ella lo describe, ella había perdido personalidad, había perdido identidad. En el momento en que es liberada, vuelve a tener control sobre sus acciones. Pero digamos que esta persona no llevaba ni uno, ni dos, ni tres meses, sino tal vez años. Y me dirán, no, pero si las posesiones son muy notorias, no, no es cierto. Se ha descrito que hay personas que incluso hay un hecho específico. Una persona fue torturada, una persona cometió un crimen, una persona fue violada, violentada de alguna manera. Eso empieza a causarle un daño irreparable a su psiquis y por ende también afecta a su alma y lleva décadas cocinándose ese dolor en su interior. Entonces empieza a tener una actitud rara, empiezan a haber ciertos síntomas de posesión, pero la posesión no inició allí, inició mucho antes, cuando su alma se sintió debilitada, cuando fue expuesto. Y entonces ese demonio al principio actúa prácticamente como una muletilla.
Es como si se afianzara y le diera hasta cierto grado de seguridad a esa persona. Pero luego, como es un demonio, empieza a tomar lo que parecía hasta algo, no, es que ese momento me sentí valiente, apuñalé a alguien. Pero luego hay también conciencia y esa persona dice, no, yo hice algo malo o yo estoy engendrando sentimientos malos y ya no los puedo controlar. Me disocio, no sé si soy yo o es algo más lo que está actuando en mi interior. Pero si ha pasado mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, ya casi su personalidad está desvaneciéndose. Entonces vemos síntomas muy severos de posesión. Gente que está tan deteriorada física y mentalmente que cuando es expuesta al exorcismo, esto los descompensa a tal punto que los mata. Sí, un exorcismo es un procedimiento, prácticamente si lo comparáramos con cirugía, es una operación a corazón abierto, es muy riesgoso. En cierto documental vi que una persona podría tener más de un demonio. Incluso hablaban de legiones. ¿Se ¿Crees que esa mujer lo sacó todos en una sola vez? Y si lo sacó de todos una sola vez, ¿crees que puedan volver a entrar? Es una pregunta que son varias a la vez. Empecemos, volvamos a ponernos bíblicos para tener un contexto. Cuando Jesús exorciza a un poseído, luego envía a los demonios a los cerdos y la piara se lanza hacia el precipicio. Nos estaba hablando de que era una legión de demonios. Sí, una persona puede tener no uno, sino varios. Todo depende del calibre del demonio, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si es un simple esbirro, es probable que ataquen en manada. Pero si es un demonio de mayor rango, un general del infierno, no va a compartir espacio con los demonios. Eso es lógico. Entonces, hay personas que son atacadas por múltiples demonios y en general un exorcismo eficiente puede sacar todos los demonios a la vez. Sí, el problema es que a veces la víctima sigue siendo proclive a infestarse, entonces necesita muchas sesiones para sanar lo que sea que esté mal dentro, pero otros demonios aprovechan las circunstancias y eso también puede prolongar un exorcismo. De la persona que nos cuentas en esta historia, que viste de negro y con una mirada penetrante, yo le encuentro cierto parecido a una serie de Netflix que se llama Shadowhunter o Cazadores de Sombras. ¿Tú qué opinas? Lamentablemente el cine, la televisión y los medios de difusión han hecho que el exorcismo pase de ser algo aterrador a ser una broma. Y creo que ya lo había dicho. Y creo que Shadowhunter hace lo mismo. Es magia, es ficción y está bien si quieres divertirte. Pero una posesión demoníaca no es algo divertido. Y no creo que la forma en que describen a un exterminador de demonios sea la más adecuada. Porque si vemos incluso sus estilos de vida dentro de la serie, son personas que tienen demasiados vicios. Y yo no creo que, y lo sabemos, un exorcista vive al borde del abismo porque siempre va a ser tentado. El enemigo, el demonio es un enemigo. Y cualquier religioso te dirá que contra un enemigo no puedes mostrar tus flancos más débiles. Creo que la preparación más básica para alguien que va a eliminar un demonio es la pregunta ¿a qué le temes? Porque el demonio sabe exactamente a lo que le temes cuando puede entrar en tu mente. Él no lo sabe todo, pero si tú lo dejas entrar o peleas con él, en algún punto vas a ver a lo que le temes. También vas a ver tus debilidades. Entonces, para mí Shadowhunter es una ficción, es divertido, pero no podrían marcar todos los rasgos distintivos de un exterminador de demonios. Entonces, ¿crees que era un exterminador de demonios? Sí, sí lo creo. Claro que estas personas no creo que tengan el tiempo para ser autodenominadas, pero si buscamos en el internet, en las miles de historias, de relatos de personas, mucha gente dirá, tuve tal problema y fui un sacerdote, pero algunos dirán, fui a donde una curandera. Y aquí sí podríamos encontrar tal vez un nexo. Hay personas que no es que contactan al mal ni hacen brujería, sino curan. Y esa habilidad de sanar, esa habilidad de expulsar el mal, no necesariamente tiene que ser clerical.
Y no, no se llaman exterminadores de demonios a sí mismos, pero sí, muchos males, muchas enfermedades que son curadas por estas personas no son físicas, sino espirituales, y podríamos decir que sí, son exterminadores de demonios. Yo en lo personal no creo que alguien que tenga el don de exterminar un demonio o de sacar un demonio tenga una tarifa y cobre. No lo creo, porque estaríamos hablando de un pecado capital, como es la codicia. Y sí, sería un punto débil, un punto flaco. Pero yo tampoco creo que una persona que extermine demonios pueda mantenerse mucho tiempo en el mismo lugar. Supongo que son personas en movimiento. Porque así como el mal acecha, debes mantenerte alerta. No, no creo que cobren, pero tampoco creo que sea fácil encontrarlo. Y entonces, ¿qué crees que va a hacer una persona que cree que está siendo poseída por el mal? Bueno, no soy una conocedora del tema, pero primero sí es importante que busques ayuda, terapia, que indagues en todas las opciones, ¿no? Segundo, que no te debes llevar por algún charlatán. No creo que deberías ir a un brujo ni a algún lugar así para pagar, porque podrías tener un problema médico o de verdad una posesión y estarías poniendo tu vida y tu salud en riesgo. Y tercero, si quieres eliminar al mal dentro de ti, tienes que hacer eso precisamente. Si ya buscaste ayuda médica, si ves que no hay salida, tienes que hacer un autorreconocimiento de qué está mal, dónde estás roto. Eso puede desencadenar que los síntomas se vuelvan más severos, pero como toda enfermedad hay que arrancarla de raíz. Así que si tienes un vicio, si tienes un pecado, si tienes algo que no, con lo que no puedes luchar, tienes que buscar ayuda y pelear contra eso, porque lo otro está parte del problema. Y si puedes encontrar a alguien, qué sé yo, un sacerdote, si puedes confesarte, si puedes comulgar, todo eso ayuda. Y bueno, y si te encuentras con uno de nuestros amigos cazadores de demonios, ya sabes, un saludo para ellos. En Constantine, en la película, o en ciertos documentales, los sacerdotes utilizan ciertas imágenes o objetos religiosos con la persona que cree estar poseída para verificar que es un caso de posesión. ¿Cómo uno podría saber, hacer en su casa para saber si es uno de esos casos? Como un test casero de embarazo, pero para exorcismo. Correcto. Perdón, no es algo gracioso, pero es que lo suena así. ¿Alguien ha escuchado sobre la medalla de San Benito? Es el primer exorcista, por lo menos el primer exorcista de una orden. Ya les he dicho que el exorcismo desde la venida de Jesús existe entre sus discípulos, pero en la orden de San Benito y la medalla que él tiene es una herramienta de exorcismo muy recurrida. Sí, es muy común que los poseídos reaccionen de manera violenta ante objetos religiosos. Es más, hay personas que no pueden entrar a una iglesia porque tienen síntomas muy severos. Y no está relacionado a un trauma, a una reacción postraumática, no. Simplemente entran a una iglesia y se desvanecen o empiezan a actuar de manera agresiva. No pueden tomar la comunión, no pueden comulgar obviamente, porque la condición en la que se encuentran, el demonio rechaza cualquier símbolo de Dios, ¿no? Para los que creen en ello, es tan sencillo como un rosario o una medalla de San Benito en la frente, y sí, la reacción es bastante severa. Hay algo, y no lo he leído mucho, pero sí lo he visto. No solamente las personas pueden sufrir de posesiones, también los animales. En los animales no se llama posesión, sino que están siendo, ¿cómo sería la explicación más sencilla? Mal influenciados. Se les llama malas influencias en los animales porque se dice que los animales no tienen alma. Esto es un tema discutible, pero si nos regimos únicamente a la Iglesia Católica, los animales carecen de alma, ¿no? Yo no lo creo así, pero también pueden ser mal influenciados y tanto animales como personas pueden reaccionar de forma muy agresiva ante un objeto religioso, agua bendita o una medalla. Voltean los ojos, tienen ataques de arranques de rabia. En animales es más patente
cómo se comportan, porque el animal simplemente ve la medalla y voltea los ojos. Y tú te preguntas, ¿por qué es una simple medalla? Hablando de eso, la orden franciscana una vez al año sabe bendecir a los perritos, gatitos y animalitos en sí. ¿Tiene algo que ver con eso? Ellos lo hacen obviamente porque la orden franciscana, en realidad San Francisco de Asís dice que todos los seres vivos son nuestros hermanos. Entonces son parte también de la iglesia y como son muy queridos por sus dueños, son llevados ahí para recibir una bendición por su salud y por su bienestar espiritual. No es un exorcismo, pero como ya les dije, hay personas que con solo entrar a una iglesia, con solo estar en contacto con algo que tenga que ver con la fe o con la religión, reaccionan. Y sí se ha observado, claro, es como decirlo, es muy subclínico, no se lo ha tomado muy en cuenta, pero hay animales que reaccionan de manera agresiva cuando reciben la bendición. Sí, hay animales que reaccionan de forma agresiva absolutamente a todo. Sí, hay animales que no están bien educados, pero en otros casos son animales que en casa son bastante más tranquilos y cuando reciben, qué sé yo, una bendición se alteran. Sería interesante si alguien conoce casos como esos, que nos cuente su experiencia, pero yo en lo personal conozco un caso. Era un perrito, una perrita para ser exacto, que tenía muchos síntomas muy misteriosos, o sea, fue un animalito que fue llevado al veterinario, que comía comida muy especial, muy querido, ¿no? Y el animalito no comía, era un animalito que apenas podía ingerir cantidades muy pequeñitas de alimento especial para mascotas, que se había hecho muchos exámenes, que se había hecho muchas indagaciones médicas. Lo cierto es que el perrito ese problema lo tenía por mucho tiempo. Y es llevado precisamente a lo que tú mencionas, a una bendición franciscana para los animalitos, para las mascotitas, y el animalito, hasta le graban un videito, porque claro, es un momento muy tierno, ¿no? Lleva a mi animalito a bendecir y era también por su salud, porque no mejoraba. Bueno, el animalito es bendecido, es rociado con agua bendita, se nota la delicadeza del sacerdote que realiza la bendición y el animalito voltea la cabeza, o sea, la echa hacia atrás y voltea los ojos. Y prácticamente casi intenta morder al sacerdote, él no lo nota porque alguien hace un ruido y él se gira, entonces no ve que el animalito hasta se puso agresivo, la dueña lo abraza y evita que el animalito ataque, pero vemos un síntoma extraño. ¿Qué ocurre con este animalito? Después de ese síntoma, pues ya empieza la mente lucubra, ¿no? ¿Por qué reacciona de esa manera a una simple bendición? Era un animalito muy, muy tierno. No era un animal grande, agresivo, era un animalito pequeño, ¿no? Un animalito faldero, un perrito faldero. Después de eso, la dueña, una persona creyente, pues reza junto al animalito y ve que cuando reza el animalito se pone agresivo. Luego le pone una medalla, porque quería ponerle una medalla en el cuello y el animalito se enroncha donde se pone la medalla. Y para hacer el tema más desagradable, la bendicen con una medalla de San Benito y el animalito pues cambia por completo sus facciones, parece como un lobo embravecido y empieza a querer atacar. Cuando esto ocurre, esta persona le pide ayuda a alguien y que tenía más experiencia en este tipo, no era una persona religiosa, pero era una persona con experiencia en posesión y le dicen, me parece que tu animalito está sufriendo una acechanza del mal, por eso es que no come, por eso tiene una actitud rara. Dice, no, pero yo lo llevo al doctor, compro esta comida tan costosa porque no podía ni digerir bien los alimentos. Bueno, esta persona dice, bueno, confía en mí, yo no le cobró, obviamente. Empiezan a hacer oración, mucha oración, empiezan a hacer oraciones de exorcismo, del Magnífica, y el animalito siempre reacciona mal. Es un animalito que cada vez que escucha una oración pierde por completo el raciocinio, se pone muy agresivo contra sus dueños, contra la persona que rezaba. No lo agreden, simplemente rezan y el animalito lo toma muy mal. Hasta pareciera que se deteriora más con las oraciones. Y le dice, bueno, esto es muy grave, parece una verdadera, ya no solo pues una mala influencia, es una verdadera posesión. Y le dice, ¿sabes qué? Vamos a llevar esta sal en grano a bendecir. Por cierto, la sal también se usa para los bautismos. Es cuando se bautiza un niño también se lo exorciza, porque un niño no puede estar mal influenciado o llevado por el mal después del bautismo, sino que el bautismo es exorcístico y también es una protección contra la posesión. Los animalitos no se bautizan, ¿no? Entonces lo que hacen es
llenar una bañera con agua, con sal bendecida, con agua bendita, y bañan al animalito. El animalito se comportó como una bestia. Realmente enloqueció, perdió el control, hasta atacó. Pero poco a poco, con las bendiciones, con los rezos, con esta persona que rezó, el animalito después del baño prácticamente se quedó desmayado, parecía un trapo. Y a los pocos días, porque al principio incluso el animalito tuvo que ser aislado. ¿Por qué? Porque ya no tenía una actitud agresiva, pero al parecer el problema era su dueña. Su dueña también tenía una acechanza del mal, y siendo el animalito tan cercano a ella, parecía que estaban compartiendo pues esta mala influencia. Y el animalito hubo que separarlos. Eso ayudó mucho al animalito, y poco a poco se recuperó por completo de sus síntomas. Es un animalito que no comía y se convirtió en un animalito que podía ingerir cualquier alimento, siendo que había llegado incluso a tener que comer solo comida de dieta especial. Para perro terminó comiendo cualquier comida. Era un animalito que no pesaba ni 9 kilos y terminó pesando casi 13, 14 kilos, subió de peso. Era un animal que no dormía y tenía un síntoma muy misterioso: se autolesionaba. Es un típico síntoma de posesión. Por cierto, los poseídos tienden a autolesionarse, a no dormir y a no comer. Obviamente son pecados muy graves. Uno dirá, ¿por qué no comen? ¿Por qué no duermen? ¿Y por qué se lesionan? Son pecados contra el cuerpo, es un intento de suicidio, es un intento de autodestrucción, es un pecado muy grave contra el regalo de la vida. Eso es lo que el demonio quiere al final del poseído, quiere que se quite la vida. Entonces, este perrito quería hacer eso. Siendo un animalito, un ser tan simple, estaba camino a morir, y se recupera. Y no hay medicina, no hay fármacos, no hay nada que explique la recuperación, simplemente oraciones y un exorcismo con agua bendita. Extraño, ¿no? Bueno, Briel, respóndenos, ¿cómo sabes tanto de monología? O si conoces una persona como la que nos hablaste en tu relato. Un poco de curiosidad científica siempre te lleva a averiguar hasta de lo desconocido, así que hay gente que sabe mucho más de demonología, no creo que sea una rareza. Y si conozco personas como la de mi relato, sí. Bueno, ya tenemos que despedirnos. Mi nombre es Aurelio. Y yo soy Briel. Que descansen y que nada perturbe sus sueños.